tierra. No me interesa lo que digan los demás, solamente lo que diga ese enano. De momento, de momento. Capaz que en unos años, dice, el viejo ya está caducado, ¿no? Y después, cuando ya no esté, dirá cuánto sabía el viejo. Bueno, queridos hermanos, dice la Biblia que tener hijos es una bendición de Dios, ¿verdad? Tener hijos es algo que se oraba en la Biblia para poder tener hijos, ¿verdad? Porque se llamaba bienaventurado, dichoso. La palabra bienaventurado en hebreo es ashrei, que significa también rico. De ahí viene la palabra ashir, rico, ¿eh? Rico es el hombre que puede llenar su aljaba de hijos, ¿no? Y estamos muy agradecidos porque unos hermanos nuestros que viven en la ciudad de Zaragoza han decidido en esta mañana presentar a su niñita, que se llama Miranda Sofía, y también a su hijo Nicolás, presentarlos al Señor. El hijo ya se presentó, sí, el año pasado. Y estábamos un día en casa, no sé si fue Priscila, no sé quién fue, me dice, papá, ¿sabes quién se acaba de ser miembro de la iglesia virtual? Digo, ¿quién? Jennifer López. Digo, Jennifer López. En aquellos tiempos, digo, pues ahora vendrá Anthony, ¿cómo era? Anthony detrás de ella, ¿no? Digo, Jennifer López, miembro de la iglesia virtual. A ver, déjame ver. Dice, no, es otra Jennifer López. Ah, bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero claro, es que tiene un nombre muy importante, ¿no? Entonces, antes de que ellos pasen adelante en esta mañana para que oremos por su niñita, yo quería llevarles un momentito al Evangelio de Lucas. Si lo tienen ahí a mano, por favor, y si no, no pasa nada. Yo les voy a leer esta hermosa porción. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, encontramos el momento cuando sus padres, sabemos que José no intervino en la concepción del niño, ¿no? De Jesús. Él es lo que se conoce como padre putativo, ¿verdad? Su madre quedó embarazada por una intervención milagrosa del Señor. Lamentablemente los judíos nunca aceptaron este milagro, otros sí, pero este no, al contrario. Lo condenaron, lo criticaron y hasta en el famoso Talmud, los judíos tienen dos enciclopedias gigantescas que se conocen como el Talmud Babli, que se escribió en Babilonia, y el Talmud Jerusalén, que se escribió en la ciudad de Jerusalén. Y allí está toda la tradición, todas las conversaciones, preguntas, respuestas, rituales, ceremonias, etcétera, etcétera, etcétera. Por más de 1500 años ahí está todo registrado. Y en uno de los Talmud dice que María mantuvo una relación sexual con un romano llamado Pantera. Y de esa relación quedó embarazada y nació este niño. Y bueno, no les voy a contar lo que el Talmud dice acerca del niño ni de Jesús, porque sería espantoso escuchar las barbaridades que ahí se dicen, ¿no? Pero la realidad es que la Biblia dice que esta mujer fue visitada por el Señor de una forma milagrosa, como otras mujeres fueron visitadas en la antigüedad, como Sara, Rebeca, la esposa de Manoa, etcétera, ¿no? Pero en este caso no hubo un contacto físico entre ella y su marido, sino que fue algo sobrenatural, único e irrepetible. ¿Oyeron, hermanitas? E irrepetible. No es que a mí, no, a usted no le pasó eso. ¿Vio? Esto es algo único e irrepetible, ¿verdad? Y había la costumbre de que cuando el niño cumplía los 8 días, que es cuando está el nivel de coagulación en sangre más elevado, se llevaba al niño para ser circuncidado. Se le quitaba lo que se conoce en hebreo como el keter, o la corona, o el prepucio, como se conoce, ¿no? Porque las coronas tienen que ser puestas a los pies del maestro, ¿verdad? Y ese prepucio era quitado del varón y lo ejecutaba, lo llevaba a cabo una persona especializada en estas operaciones, llamado el Moel, hasta el día de hoy. Ahora, había un momento en el que a ese niño que había estado recluido con su madre, porque tenían que cumplir unos rituales de purificación, si era niña un tanto y si era un niño otro tanto también, tenía que ser llevado para presentarlo al Señor. Y allí era cuando podríamos decir que se presentaba en sociedad al niño. Allí era cuando se decía, este niño, cuyos padres son fulano y mengano, lo presentamos y hoy le vamos a poner
este nombre. Leamos este día cuando fue llevado el niño a ser presentado a la presencia de Dios. En Lucas capítulo 2 dice en el verso 22 que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Si quieren saber un poquito más de cómo se hacía, el ritual, la liturgia, la ceremonia, pueden leer en Éxodo capítulo 13 y ahí van a encontrar cómo se hacía esa ceremonia de presentación al Señor. Ahora, como ellos eran, digamos, de una clase social muy humilde, muy pobres, ustedes van a ver que había diferentes sacrificios a la hora de presentar a un niño al Señor. Ellos optaron por el sacrificio, la ofrenda más modesta, que consistía en un par de tórtolas o de palominos. Eso era lo mínimo que se podía ofrecer. Nunca hay un máximo, pero ese era lo mínimo. Entonces, ellos van a Jerusalén, no viven en Jerusalén, pero tienen que desplazarse hasta la ciudad de Jerusalén. Y en el templo resulta que allí hay un hombre muy interesante que se llamaba Simeón, que dice que este Simeón era justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel. Fíjense qué tres características tan extraordinarias. Era un hombre sadik, era justo. Sus obras, sus acciones, su comportamiento, su conducta hablaban muy bien acerca de él, ¿verdad? Era un hombre que conforme a la ley de Moisés, conforme a todos los preceptos y mandamientos y enseñanzas, se podía considerar que estaba justo delante de Dios. Aparte, era un hombre que vivía en santidad, piadoso, es santo, ¿verdad? Vivía para el Señor. Y además, una característica muy importante, y es que él esperaba la consolación de Israel. Ahora, durante siglos, el pueblo de Israel estaba esperando esta consolación, que era la venida, la manifestación pública del Mesías. ¿De dónde viene esta idea de que algún día Dios visitaría a su pueblo y sería redimida toda la raza humana a través del sacrificio de aquel Mesías? Bueno, la primera información que tenemos, el primer dato que tenemos en la Escritura acerca de que nacería un niño que sería herido en su calcañar, pero que a su vez él heriría a la serpiente en su cabeza, la tenemos ya en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. Allí el Señor da un dato tremendamente interesante y allí es donde Satanás por primera vez se entera y oye de los mismos labios de Dios que algún día la mujer va a tener un niño que va a ser herido en el calcañar por Satanás, pero que al mismo tiempo esta criatura va a herir en la cabeza con herida mortal para siempre a Satanás. Satanás comienza a seguir el rastro como perro sagüeso e intenta descubrir dónde y cuándo y quién es. Se descarta la posibilidad de que sea una niña, porque hablaba de un varón, pero dónde van a ser no se sabía en ese momento. ¿Cómo se va a llamar? ¿A qué tribu va a pertenecer? No se sabía prácticamente nada, sino simplemente que vendría un niño diferente, especial, que repito, sería herido por Satanás y al mismo tiempo él heriría a Satanás. Y si ustedes siguen ese hilo conductor desde Génesis 3:15 hasta el Calvario, hasta la cruz, se van a dar cuenta de que el objetivo del diablo era impedir a toda costa que ese niño naciera. Lo intentó en varias ocasiones. Cuando él se entera de que a través de la descendencia de Abraham, el amigo de Dios, el patriarca, va a venir esa criatura, él hace todo lo posible para impedir que ese niño nazca. Y curiosamente, ¿verdad?, la esposa de Abraham, el que va a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de este descendiente, resulta que no puede concebir, no puede dar a luz hijos, porque dice la Biblia que era estéril. Pero Dios interviene por primera vez en la historia, sanando, abriendo la matriz de una mujer avanzada en edad, estéril, y logra concebir a un hijo que le pusieron Yishak, el que reirá en el futuro. Porque desde el día de la promesa hasta el cumplimiento de la promesa, tanto en su primera como en su segunda venida, Yishak, el descendiente de Israel, lloraría. Pero habrá un momento en el que Israel reirá y llenará nuestra boca de risa. Y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor en esto, ¿verdad? Y curiosamente ya Satanás sabe
por dónde viene la descendencia de esta criatura. Y este muchacho, cuando vuelve de lo que se llama la aquedad, es decir, la atadura, cuando este muchacho ya con casi 40 años de edad sale del hogar de Beersheba donde vivían y se dirige camino de 3 días al monte Moriah, donde su padre ha recibido una revelación, una orden divina extraña, pero que no cuestiona, de que tiene que ponerlo sobre un altar y sacrificarlo como si fuera un animal. Él se despide de su madre y ahí se lleva a cabo una despedida tremendamente dolorosa, porque es la última vez que Isaac verá a su madre y es la última vez que su madre Sara verá a su hijo. Se da cuenta de que llevan la leña, se da cuenta de que llevan las brasas, se da cuenta que llevan el cuchillo, por cierto, bien afilado, pero se han olvidado de lo más importante, y es del cordero. Y Sara sabía perfectamente que probablemente nunca más volvería a ver a su hijo, porque en esa ocasión no iba a morir un animal inocente sobre un altar, sino que probablemente en la intimidad del hogar su marido le dijo: Dios nos ha pedido que le entreguemos a nuestro hijo. Ya le había pedido una vez que a uno lo echara de la casa, a Ismael, y ahora al segundo se lo pide en sacrificio. Podía haberlo hecho al revés, ¿verdad? Pero el Señor sabe lo que tiene que hacer. Tan tremenda, tan dolorosa fue esa despedida, que cuando Isaac vuelve a casa, su madre ya ha muerto. Murió de dolor, de pena, porque él sabía que su hijo iba a ser la víctima inocente sobre ese altar. Todos conocemos la historia y sabemos que al final el Señor le salvó la vida. Y Abraham sabía que aunque lo matara, Dios es poderoso para resucitarlo de entre los muertos, porque él conocía a su Dios. Y por eso dijo: iremos, adoraremos y volveremos. Y cuando él llega al hogar y ve que su madre ya ha muerto, dice que él se va a un pozo llamado el pozo del viviente que me ve. Y allí él se desahoga delante de Dios. Pero ya su padre tenía un plan organizado, que era el de ir a buscar a una esposa para que consolara su corazón. Y mientras él sale al campo y medita y reflexiona y ora y busca respuestas en Dios y se esconde y se refugia en el Señor, la Biblia dice que oteando el horizonte, mira en el horizonte y ve una caravana de camellos que vienen y observa que viene una joven hermosa que se cubre cuando lo ve, y ella pregunta: ¿quién es ese hombre? Y le dice Eliezer, el criado fiel de Abraham: ese es el heredero, el hijo de mi Señor. Y entonces dice que se produce una unión y él se consoló por la pérdida de su madre con su esposa Rebeca. Pero él sabe que en sus genes, él sabe que en sus entrañas, él tiene que también tener hijos, porque el Mesías, el que va a bendecir a todas las naciones de la tierra, tiene que pasar por él. Y él es una pieza clave en la historia de la humanidad. Él sabe que no es un hombre, un niño cualquiera. Él sabe que la historia, la humanidad depende de lo que va a suceder con su descendencia. Y entonces se acerca, se allega a su mujer, y curiosamente resulta que su esposa también es estéril, como su madre fue estéril, pero que el Señor abrió su matriz y él pudo nacer. Entonces dice que él ora, él clama al Señor, y el Señor por segunda vez vuelve a abrir el vientre de su esposa, y tiene no un hijo, sino tiene 2. Y en esta ocasión son hermanos gemelos, completamente distintos el uno del otro, por fuera y por dentro. Uno es velludo y el otro es lampiño, no tiene ni un solo pelo. Uno buscará a Dios, otro buscará presas para matarlas en el campo. Uno representa un modelo, un estilo de vida que es la carnalidad, la mundanalidad, etc. Y otro representa, aunque con sus defectos, representa la búsqueda de Dios, el anhelo de obtener la bendición de Dios, aunque tal vez los métodos que utilizó durante años no fueron los acertados. Y la palabra del Señor nos enseña que Jacob se casa. Él realmente quería casarse con Raquel, pero le dieron una nota equivocada. Él quería la menor y le dieron la mayor. Y hay una diferencia entre tocar en la menor o en la mayor. Los que son músicos lo saben, ¿verdad? Es interesante notar, a modo simplemente de dato informativo, que todos los sonidos de la creación, todos, cuando un pájaro canta, cuando el viento sopla, cuando una ola golpea en las rocas de una playa, o cualquier sonido de la creación, todo está en tono menor. Como la alabanza bíblica está toda en tono menor, la menor, re menor, mi menor, ¿verdad? Y es interesante notar que Jacob con su amada quiere tener hijos, porque él sabe
que el Mesías tiene que venir. Él es el tercero en la línea, pero resulta que su esposa Raquel también es estéril. Pero hay un precedente. ¿Y qué es lo que será? Lo mismo que fue. Su abuela fue sanada, su madre fue sanada y ahora su mujer también lo será. Y vuelven otra vez a ver la gloria de Dios en el hogar. Y entonces ya Satanás está como perdido, se da cuenta de que ya por ahí no puede frenar la descendencia del Mesías. Y entonces, viajando en el tiempo y en el espacio en la historia bíblica, nos encontramos que el pueblo, por motivos que todos ustedes conocen o deberían de saber, cae como esclavos en Egipto y allí están como una jaula de oro, pero bien encerrados. Hay agua, hay comida, hay buenas tierras, pero no hay libertad. Porque la palabra Egipto en hebreo es Mitzrayim y se escribe con una M abierta al final y con una M cerrada al final. Sí, es muy fácil entrar, pero imposible salir de aquí, a menos que sea por el poder de Dios. Y la Biblia nos enseña que después de un clamor intenso de muchos años, de mucho tiempo, lograron salir de la esclavitud. Pero durante el tiempo de la esclavitud, Faraón, que es un tipo de Satanás, intenta destruir, intenta frenar el crecimiento numérico del pueblo de Israel, hasta el punto que llegó a dar un edicto terrible que nunca nadie lo había dado. Y era matar a los niños varones arrojándolos vivos a las aguas del río Nilo para que fueran ahogados y destruidos. Pero en las paradojas de la vida se le escapó el principal. Aquel que cuando la hija del faraón va al río Nilo a hacer sus necesidades, lo coge y dice: este niño es de los hebreos, porque es un niño que está circuncidado, y este no es de los nuestros. Y dice que lo vio, dice la versión Reina Valera, lo vio niño bueno. Perdón, dice lo vio niño hermoso, pero el texto original dice que lo vio un niño bueno. Y proféticamente ese niño es criado nada más y nada menos que por el peor enemigo del pueblo de Dios. Y se convierte en el libertador del pueblo de Israel. Y así podríamos hablar mucho tiempo cómo Satanás a lo largo de la historia, con cautiverios, con persecuciones, con idolatría, con inmoralidad, intentó frenar al Mesías. Pero gloria a Dios que cuando vino el cumplimiento del tiempo, todo se cumplió. Y ahí lo tiene ahora Simón delante de sus narices. Ese es al que él se refería cuando dice la palabra que el Espíritu le había revelado que él no gustaría, que él no experimentaría la muerte hasta que viera con sus propios ojos la consolación de Israel, que es decir, hasta que viera al Mesías, al ungido del Señor. Y cuando él lo toma en brazos, él dice estas palabras: ahora, Señor, puedes despedirme a mí, tu siervo, en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Él sabe que ese niño va a traspasar las fronteras de Israel, esos prejuicios, ¿verdad? Esas rivalidades entre judíos y gentiles, él las va a romper todas y de ambos pueblos va a ser uno. Y por eso cuando Pedro entiende la repercusión del Evangelio, lo que ha hecho el Evangelio en la humanidad, en las naciones de la tierra, él dice: y vosotros, gentiles, que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí Simón está profetizando que ese niño, ese ungido, ese Mashiach, ese Mesías, va un día a romper esas estructuras. Esa pared intermedia de separación de ustedes por allí, nosotros por acá, todo eso va a desaparecer. Porque Él ha venido para traer luz, para vendar a los quebrantados de corazón, para sacar de la cárcel espiritual a muchas personas y para traer redención y consolación a la humanidad. Y ahora Él lo tiene en brazos y Él es un digno representante de la ley, de la Torá de Moisés. Él es un sacerdote, Él es un levita y Él tiene, el levita, el sacerdote, tiene al Mesías en la mano. Y es que dice la Biblia que la ley nos lleva a Cristo, porque la ley sin Cristo no tiene ningún sentido. Y aquí está la ley, aquí está el sacerdote portando en las manos al Mesías diciendo: esta es la luz del mundo y la consolación de Israel. Pero es curioso porque no solamente ya la ley daba testimonio de que vendría el Mesías en cualquier momento, aunque se fue dando progresivamente toda la revelación del nombre, de la familia, del lugar, etcétera, etcétera, sino que además los muchos profetas de la antigüedad, todos prácticamente hablaron de él. Jeremías, Isaías, Malaquías, Habacuc, Abdías, Sofonías, todos hablaron de alguna u otra manera, daban pinceladas, ¿verdad? Daban información acerca de su muerte, su resurrección, su traición, su segunda venida, etcétera, ¿verdad?
Y entonces solamente tenemos al representante de la ley. No, pero miren lo que dice. Dice que allí también estaba una tal Ana, que dice que era profetisa. Y ahí está la ley y los profetas representados con el niño delante. Como pasó tiempo más tarde en el monte Tabor, cuando dice la Biblia que se presentó Elías y se presentó Moisés, y ambos tenían en medio al Señor Jesús. Y esta mujer, su padre se llamaba Fanuel. Ella era de la tribu de Aser, una tribu poco conocida realmente. Y fíjense qué dato curioso nos da. Dice que era una mujer de edad muy avanzada. Ayúdenme en esto, porque a veces he consultado esto y no terminan de ponerse de acuerdo para interpretar esto. Dice que era una mujer de edad muy avanzada, eso está claro. Y el dato que nos da para saber lo anciana que era es que ella había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Quiere decir que estuvo 7 años casado con su marido, ¿sí o no? Desde su virginidad se casa virgen, ¿verdad? Y está 7 años con él. Pero había quedado viuda hacía 84 años. 84 y 7, ¿cuánto es? Pero ¿con qué edad se casó? Porque también hay que sumarlo. Luego tenía mucho más de 100 años esta mujer, ¿sí o no? Gloria a Dios, por fin, después de 40 años nos ponemos de acuerdo. Gloria a Dios, un aplauso al Señor. Qué bueno. Bueno, gracias a Dios. Porque una vez tuve una discusión con Elena que por poco nos divorciamos por este dichoso versículo. Por poco se me vuelve otra vez a asambleas de hermanos. Se me viva Saijo otra vez. 84 años viuda. Y la mujer dice que estaba allí, pero miren qué hacía esta mujer. Sirviendo de noche y de día al Señor, con ayunos y oraciones. Con tantos años todavía ayunando y orando, no te tienes por qué sentir como mueble viejo, abuelo y abuela. No. No te tienes por qué sentir como ¿dónde me meto? ¿En la casa del nieto, del hijo, de la hija, al asilo? ¿A dónde voy? Porque todavía eres útil, porque hay latido de vida en tu corazón, porque hay riego en tus venas. Y esta mujer con una edad tan avanzada aún oraba y ayunaba, pero dice que además le hablaba a todo el mundo del niño. Era una evangelista increíble, una mujer de oración, una mujer consagrada. Y ahí están los profetas representados en Ana, y ahí está la ley representada en la figura de Simeón, y ahí está el Señor en medio. Pero hay un momento en esta presentación de este niño que este hombre proféticamente, yo sinceramente creo que él no fue consciente de la repercusión, ¿verdad?, del alcance de sus palabras cuando él le dice a María, la madre del niño. Verso 34. He aquí este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Muchos van a tropezar y caer, pero muchos van a ser levantados, restaurados y transformados a través de la vida de esta criatura que se hará grande y será el Mesías de Israel y de la humanidad. Y él habla de que habría una señal, que sería una contradicción, como una piedra en el zapato, que hasta el día de hoy los judíos no terminan de entender. ¿Cómo es posible que si él fue el verdadero Mesías, los paganos, los romanos, los enemigos del pueblo de Dios, lo mataran y acabaran con su vida de esta manera? Aún no lo terminan de entender. ¿Restaurarás el reino en este tiempo o tendremos que seguir esperando? No os toca a vosotros saber las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Yo no he venido a libraros de un yugo del imperialismo romano. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Porque hay un imperio más fuerte que el de los romanos, y es el imperio de la muerte, es el imperio del infierno, es el imperio del diablo. Pero como dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor Jesucristo no solamente vino para dar una esperanza momentánea, sino una esperanza y una salvación eterna. Y entonces esta señal es la crucifixión del Maestro, su muerte, su triunfo, no su fracaso, como dijo uno por ahí. No, su triunfo, su victoria en la cruz del Calvario. En el mismo monte donde David enterró la cabeza del gigante Goliat. Allí el de Gat, el filisteo, allí en aquel lugar, haciendo referencia a aquella cabeza, allí mismo fue enterrado, crucificado
el Señor Jesucristo. Y allí fueron heridos sus calcañares, allí fue herido su costado y sus manos. Pero allí fue herido para siempre Satanás y nunca más volverá a levantar cabeza. Es interesante notar que emplea la palabra señal. Los judíos siempre estaban pidiendo señales. Los griegos sabiduría, los judíos señales. Haznos una señal, convéncenos, hombre. Haz algo, haz un truco de magia. Haz algo que nos convenza y te aceptemos definitivamente como el Mesías. Decía incluso aquel, manda uno de entre los muertos a mi familia para que crean. Y el Señor le dice, o Abraham le dice, que mande a alguien de entre los muertos. A Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Si no les hacen caso a ellos, no van a hacerle caso a nadie. Prueba de ellos que después levantó a uno de los muertos después de 4 días y tampoco le hicieron caso, sino también quisieron matarlo. Y me refiero a Lázaro, ¿verdad? El Señor dijo, esta generación en la cual me ha tocado vivir es una generación perversa y maligna, todo el día pidiendo señales. Y a ustedes solamente se les va a conceder que tengan el privilegio de tener de poder ver una sola señal. Y la llamó la señal del profeta Jonás. Y la explica diciendo que así como Jonás estuvo en el vientre del enorme pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará enterrado. Pero cuando sea levantado, y lo miren a Él, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esta señal que trajo liberación, esta señal que trajo vida y libertad a nuestras almas, iba a ser una auténtica espada que traspasaría el alma, la parte emotiva de María. El alma es la parte anímica, la parte emotiva, las emociones, los sentimientos, ¿verdad? ¿Cuánta gente está herida en el alma y no lo saben? Y Simeón le dice, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ella no entendía nada. Todo estaba fresco, la historia se estaba haciendo, aún no estaba escrita, se estaba cumpliendo las profecías. Y eso era lo que era presentar a un niño al Señor. Venir delante del Dios que le había dado esa criatura, a esa familia, a darle gracias, porque tenemos que ser agradecidos con todo, con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Sed agradecidos y todas las cosas sean siempre hechas con esta actitud, porque como he enseñado en muchas ocasiones y estoy convencido de ello, hay cosas que no han cambiado porque no has cambiado y has dejado a un lado tus quejas y tus lamentos y tus lloriqueos y has comenzado a darle gracias al Señor. Estás en un desierto el Señor hizo uno de los milagros más grandes de su ministerio cuando dio gracias por aquellos poquitos panes y peces. Fue la gratitud lo que hizo que Lázaro saliera afuera cuando el Señor no hizo un espectáculo ni un show, sino que dijo, Padre, gracias, 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 Señor, te doy, porque sé que siempre me oyes, ¿verdad? Y es una de las primeras palabras que aprendemos en esta vida. Yo la he aprendido en 17 idiomas diferentes. No es tan complicado. Enseñemos a nuestros hijos a decir gracias. Enseñemos que la primera palabra que tienen que aprender en esta vida es gracias, 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 gracias Señor, ¿verdad? Es interesante notar que cuando el niño varón nacía, si no se redimía, si no se compraba, el niño no podía volver a la casa de los padres. Tenía que ser separado única y exclusivamente para servir a Dios. Y por eso hasta el día de hoy hay una ceremonia, la pueden ver en internet, se llama Pidyon Haben. Y es cuando el niño varón nace y abre la matriz y hace a esa mujer madre, ¿verdad? Lo ponen sobre el regazo de un familiar o de un ser querido y entonces comienzan a ponerle anillos de oro, cadenas, dinero, monedas de plata, etcétera, y compran, redimen al niño para que ese niño no tenga que dedicarse única y exclusivamente a servir al Señor, ¿verdad?, sino que pueda dedicarse a otras labores de la vida. Esa ceremonia hasta el día de hoy se lleva a cabo. Entonces, los padres fueron al templo y redimieron a su hijo con este sacrificio, aunque él ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el instrumento del Padre para la redención de la raza humana. El compromiso que adquirían sus padres era tremendo. El niño o la niña no va a adquirir ningún compromiso. La pobrecita ni se entera, no sabe lo que está sucediendo en esta mañana en este lugar. Pero los padres adquieren delante de Dios el compromiso, la responsabilidad de formar un equipo de trabajo, donde uno le va a enseñar a su hijo la palabra, el conocimiento de la Escritura, y su madre le va a transmitir esa confianza y esa fe en el Señor.
¿Cuántas veces hemos dicho que incluso en la palabra emuná, que es la palabra fe o confianza en el Señor, va incluida en las dos primeras letras la expresión em, que significa madre? Por eso le decía Pablo a Timoteo, la fe que ahora habita en ti habitó primero en tu abuela Loida y después tu abuela se la traspasó a tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Se traspasaba la fe de la madre al hijo y el padre le transmitía el conocimiento. Y eso es lo que es presentar un hijo al Señor. Primero, un reconocimiento de lo que Dios ha hecho, el milagro de poder traer una vida a este mundo. Gloria a Dios, es lo más hermoso. Y te vengo a dar gracias por mi hijo. Pero también vamos a orar por los padres, para que el Señor les dé sabiduría en estos tiempos tan difíciles. De poder decirle a sus hijos, hijo, eso no es lo que el Señor enseña en su palabra. Eso es lo que están tratando de inculcarte y de meterte a la fuerza en la escuela. Pero eso no es así, hijo. Y cuando vayas a la universidad, si es que llegas, pues te van a enseñar muchas cosas totalmente opuestas a la Escritura. Pero el fundamento, la base, la vamos a poner lo suficientemente bien para que esa niña o ese niño el día de mañana no se aparte de los caminos del Señor. Pero la responsabilidad de educar, de inculcar la palabra de Dios, los principios morales y espirituales de la Escritura, ese estilo de vida diferente al del mundo, no es la responsabilidad de la iglesia, ni del pastor, ni del abuelo, ni de la abuela. Es responsabilidad de los padres, que adquieren un compromiso público delante de Dios y de esta masa de testigos, diciendo nos comprometemos a educar en los caminos del Señor, a ser un ejemplo, a apoyar a nuestros hijos y a lograr descubrir en ellos el tesoro escondido y no sentirme como propietario de una criatura, sino como un instrumento que Dios va a utilizar para extraer el diamante en bruto y no convertirlo en un bruto, sino que sea un diamante y no un bruto diamante, ¿no? Bueno, voy a pedir a los hermanos que van a presentar a su niña si pueden pasar adelante, por favor. ¿Están por ahí? ¿O ya han pensado no presentarla? Con todo lo que he dicho, y si no, lo dejamos para el próximo congreso, ¿no? Sí, tengo el nombre, me habían dado el nombre, ¿verdad? Miranda Sofía. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie un momentito, queridos hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno, qué lindo. Un aplauso a esta criatura, a estos niños tan hermosos. Qué bonita, ¿eh? Yo quiero que digan algo, ¿sí? ¿Sí? Como el Señor les permitió venir también. Qué nervios, por favor. Primeramente, bendiciones, hermanos. Ya si el congreso anterior me ponía más nerviosa, ahora más porque somos más. Bueno, yo estoy agradecida con el Señor, hermanos, porque nos ha permitido poder pertenecer a esta iglesia, donde hemos aprendido muchísimo, diría demasiado. Yo nunca había recibido al Señor, lo conocí en la pandemia, al video del Nuevo Orden Mundial, que se hizo muy famoso. Recibí yo al Señor sola, con una ansiedad que pasé en aquel momento, que se la escondía a mi esposo, porque en aquel momento solamente pues mi esposo trabajaba y yo me quedaba en casa. Fue muy dura la ansiedad que pasé, que llegaban pensamientos muy feos a mi cabeza. Tenía que hacérmela fuerte o tratar de hacerla fuerte y no sentir ese miedo que me quitaba la respiración, o eso es lo que yo creía en mi cabeza, que no podía respirar y que no podía más. Hasta que un día en mi habitación, después de haber escuchado la palabra del Señor a través del pastor, acepté al Señor, lo recibí en mi corazón. Mi esposo nunca, ya si yo tenía un conocimiento un poco por a través de mis abuelos paternos, mi esposo nada, no tenía conocimiento de nada del Señor. Y yo siempre le hablaba porque había descubierto un tesoro. Eso era lo que yo había descubierto en la palabra, un tesoro. Y se lo quería compartir a mi esposo. Pero como ayer escuchamos al pastor Etiel, si no me equivoco su nombre, Etiel, sí. Yo sentía que mi esposo me veía como una fanática. No me lo decía, pero yo creo que así me veía, una mujer rara. Pero dije yo, en mi corazón decía, Señor, sé que no es en mi tiempo, sino en tu tiempo. Y sé que tú tocarás el corazón de mi esposo.
Y que ahora como me ve que estoy loca o que soy rara o que por leer tu palabra o por orar, sé que algún día Él se arrodillará y también te aceptará y te va a recibir. Y así fue. Así fue. Un año después que el pastor pudo venir a Zaragoza, pudo conocer a mi niño y justo ahora tocaba sobre cómo instruir a los hijos. Esa fue mi responsabilidad. En Proverbios leí que había que instruir al niño para que no se apartara del Señor. Y eso fue lo que hice. Instruí a mi niño, le comenzaba a enseñar. Para mi niño era algo nuevo. Y él comenzó a conocer al Señor. Y él también lo aceptó. Con sus palabritas lo aceptó. Qué bueno. Y así, después de un año de que yo ya tenía al Señor, mi esposo conoció al Señor. El día del bautismo. Sí. Sí, Señor. Bueno, fui a Zaragoza. La primera vez que conocí en persona al pastor, yo estoy en la iglesia virtual desde el día 1, a través de esa pantalla en la iglesia en Tenerife que me presentó como Jennifer López. Y desde entonces ya se me quedó ese nombre. Pero vamos, y ahí conocí a Elena, a Canderina, a todos los que te ponían en la pantallita. Teníamos una ventaja, como dicen ustedes, los conocíamos. Y fue algo maravilloso para mí. Desde entonces yo no me aparto del Señor. ¿Sí? No me aparto del Señor y estoy agradecida con Él por lo que ha hecho en mi familia, en mi vida, en mi matrimonio. Y estoy muy agradecida con la iglesia. Y también quiero darle las gracias a las profesoras, a las maestras de la escuela dominical, porque sé que es responsabilidad nuestra como padres de instruir a nuestros niños. Pero nos ayudan muchísimo, muchísimo. Cada vez que mi niño, que Nicolás, se conecta y que mi sobrina también, Oriana, que no han podido venir, mi hermana, se conectan, es para nosotros es una bendición muy grande. Ya no estamos físicamente, pero es como si lo estuviésemos y como mi niño lo estuviese. Él cada vez que viene al congreso y cada vez que ve a Vanessa, a Yasmi, a Saray, a todas ellas, las maestras, es como si las tuviese cerca todos los días o como si fuera a la iglesia los jueves o los domingos. Entonces estoy muy agradecida con la iglesia Vida Nueva y con Dios por darme estos niños maravillosos y hoy vengo a darles las gracias por darme a mi niña, a mi segunda niña. Y nada, hermanos, estoy nerviosa, no sé cómo puedo hablar. ¿Y tu hermana? Quiero que cuentes también lo de tu hermana. Sí. Ahora yo te doy paso a ti para que digas también algo, ¿vale? Uy. Cuéntame lo de la hermana. Es muy importante. Sí, yo cuento. Quiero contarles algo también muy importante, que mi hermana estaba muy triste de no poder venir, Cassandra, está en el grupo de nosotros, por su niña. De ella dio testimonio el congreso pasado sobre mi sobrina María Fernanda, sobre el que tuvo un cáncer en el riñón, su riñoncito izquierdo. Ella está sana por lo que ha hecho el Señor, un milagro, lo que hizo en la vida de María Fernanda. Los médicos le llamaron mala suerte. María Fernanda, cuando le dio esto, tenía un añito. Entonces fue muy duro para mi hermana y para mi cuñado por lo que vivieron con ella. Y por la niña mayor, porque aunque ella, mis hermanas, al ver, pensaba que mi sobrina no entendía, sí que entendía. Entendía mucho porque vivió con nosotros mientras mi hermana y mi cuñado pasaban por esta situación. Ella, después ya de un año, mi sobrina le tuvieron que colocar un porta para sacar análisis de sangre. No me quiere ya. Al marido. Al padre. Este tío viene. A María Fernanda le metieron un porta cuando se le encontró el cáncer. Y por ahí tenían que sacarles tubitos de sangre y todo para que no tuviera tantos pinchazos y para que no sufriera mucho. El día le han llamado a mi hermana y a mi cuñado este viernes y el día lunes mi sobrina María Fernanda se interna. Y el martes la están operando por la mañana muy temprano para quitarle el porta, porque al quitarle el porta se finaliza todo. Se Aleluya. cierra todo. Gloria a Dios. Para la gloria del Señor. Sí. Ellos me pidieron que yo les agradeciese a la iglesia por lo que hicieron, por tantas oraciones, porque es que fue el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, todos oraron por mi sobrina. Y ella, si la vieran, hermanos, es que es como una niña de 2 años y medio, es como si no hubiese pasado por nada. Es que usted la ve, corre, salta, come mucho, demasiado. Sí, es una niña sana, gracias al Señor, ellos están muy contentos. Mi hermana el día martes está un poquito nerviosa, sí, porque es revivir otra vez, entrar a esta planta y revivir por lo que pasó hace un año con ella, pero está fuerte, y mi hermana es una mujer muy fuerte, y mi cuñado igual, y están agradecidos, saben que están confiados y van con el Señor.
y se le quita. Solamente les pido por favor que oren por mi hermana y por mi cuñado y por la niña, porque la niña pues se va a poner muy nerviosa porque va a estar con muchos médicos a la hora de examinarla con todo este porta que lleva aquí, que ya se lo quitan. Y ya mi hermana no quiere volver más al hospital. Se cierra este capítulo para ellos y darle gloria al Señor, ¿sabes? Gracias, hermanas. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hermano. Bueno, hermanos, buenos días. Que Dios los bendiga. Nada, muy corto. Agradecido con Dios por todo lo que me ha dado en mi familia, por mi gran esposa. Sé que ella conoció primero al Señor, pero a través de ella, pues yo también lo conocí. Y justo fue en su bautizo, ¿no? que yo lo acepté al Señor. Así que fue un momento muy especial para mi esposa y para mí. Nada, muy agradecido con el Señor, agradecido por este tercer congreso que sé que es obra del Señor y porque es maravilloso esto, definitivamente lo maravilloso lo hace el Señor, así que gracias nada más a Él. Solo les pido que oren por nosotros como familia, como padres, para hacer bien las cosas, porque necesitamos bastante ayuda igual. Nada, eso. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Levanten sus manos y vamos a orar por esta hermosa familia que el Señor ha rescatado y que ha bendecido con estas dos preciosas criaturas. Te damos gracias, Señor, porque vemos tu poder, vemos cómo las promesas de tu palabra se cumplen. Y gracias por la salvación de nuestra hermana Jennifer, de su esposo, del niño. Ahora queremos presentarte esta hermosa niña, Señor, que tú les has dado, para que tú la cuides, Señor, todos los días de su vida y tus ojos estén abiertos permanentemente sobre ella y sobre su hogar, Señor. Gracias por ello, Señor. Gracias de todo corazón por la obra preciosa que tú has hecho a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo. También gracias por el testimonio que han contado de cómo esa niña pequeñita, Señor, ha sido totalmente sanada por tu poder y todo ha salido bien, Señor. Gracias, estamos aquí para reconocer públicamente tu poder, tu autoridad, tu bondad, tu misericordia. Presentamos a esta niña, Señor, delante de ti y a este hogar para que tú los cuides y tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre su casa. Te damos gracias por ellos y lo pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza. Voy a pedir a los músicos que se suben un segundito aquí delante. Vamos a cantar una alabanza antes de seguir adelante con esta reunión, porque también tenemos algo muy importante que hacer en esta mañana. ¿Y cuántos de los que están aquí saben como mínimo un versículo de memoria de la Biblia? A ver, como mínimo. Ok. Ahora quiero que hagan algo mientras nos dan tiempo para arreglar un poquito esto aquí arriba. Quiero que al que está a tu lado, o detrás, o delante, como prefieras, tú le digas ese versículo que para ti ha sido de tanta bendición y de tanto estímulo durante toda tu vida, y que después la otra persona te diga el versículo a ti. ¿Te parece? Piensa, porque sabes muchos. No le vas a decir, y saliendo se ahorcó. No, ese no. Miren, déjenme que les diga algo. Esperen un segundito. Mire, tengan cuidado también si dicen la cita. Puedes decirlo sin la cita, Juan 30, 40, o lo que sea, ¿no? Pero si das la cita, el texto, procura que sea el correcto. Porque una vez un pastor le mandó una carta de felicitación a una pareja recién casada. Lo felicitó. Oye, enhorabuena, Dios les bendiga. Y al final puso un versículo. Pero el pastor ya era anciano, el pobrecito ya se olvidó. Y entonces él realmente en el fondo lo que quería poner era primera de Juan 5:8, ¿sí? Que dice literalmente, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí o no? Pero el hombre se olvidó de poner el numerito 1, primera de Juan, y el hombre sin querer puso Juan 5:8. Y cuando la pareja recibió la tarjeta de felicitación decía, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es el tuyo. Así que si das la cita, procura darla bien o no la des.
Ok, dele el versículo a su hermano en esta mañana.